Esta semana, Nayib Bukele llega a Florida, a mi estado, y viene invitado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Viene a una invitación no a Washington, tampoco a la Casa Blanca. Viene al famoso y lujoso club de golf, el Trump National Doral, en el corazón de Miami. Y ese detalle cambia completamente la lectura. Porque cuando el presidente de Estados Unidos convoca a varios líderes latinoamericanos a una cumbre, a una reunión selectiva en una de sus propiedades privadas y exclusivas en el corazón de Florida, para celebrar allí la cumbre Escudo de las Américas. Ojo con ese nombre. Eso no es turismo diplomático, es una señal política indudablemente. En esa mesa pues aparece nuestro Nayib Bukele. También aparecen otros presidentes de Centroamérica. 4 países del Istmo sentados en una conversación que gira alrededor de seguridad regional, cooperación y estabilidad. El evento se titula Cumbre del Escudo de las Américas. Ojo con esto, porque aquí hay algo todavía más interesante. Esta reunión, mis hermanos, ocurre poco tiempo después de que El Salvador y Costa Rica anunciaran una iniciativa llamada como Escudo de las Américas, una cooperación para enfrentar el crimen organizado, la violencia transnacional y amenazas que cruzan fronteras. Y de pronto, ese mismo concepto comienza a aparecer dentro de una conversación hemisférica en Florida. ¿Casualidad? Tal vez. Pero en política internacional, hombre, las coincidencias no son inocentes, ¿no es cierto? Porque, hombre, si uno mira el mapa con mucha calma, te das cuenta de que Centroamérica no es solo una franja de países pequeños entre 2 océanos. No, es el corredor, ojo, que conecta Sudamérica con Norteamérica. Es una de las rutas más sensibles para migración, narcotráfico y comercio. Y cada vez más también es un espacio donde potencias globales, ojo, comienzan a competir por influencia. Fíjate qué interesante. Por un lado, los Estados Unidos intentando pues reforzar su presencia estratégica en su propio hemisferio. Pero por el otro tenemos a China aumentando su presencia económica en América Latina, incluyendo proyectos importantes en El Salvador. Y justo en medio de ese tablero pues aparece nuestro Bukele. La pregunta entonces no es solo por qué Bukele está en esta cumbre en Doral, Florida. La pregunta real es esta: ¿qué significa que El Salvador esté sentado en esa mesa? No te vayas, ya regreso, te lo voy a explicar. Durante décadas, cuando se hablaba de Centroamérica en Washington, el tono era casi siempre el mismo. Crisis, migración, inestabilidad. Y nuestra región centroamericana aparecía pues en informes, en debates políticos, en reportes de seguridad, pero rara vez como protagonista de decisiones estratégicas. Centroamérica era vista como un problema, como una molestia, un dolor de cabeza, no como pieza del tablero. Y en ese contexto, El Salvador ocupaba uno de los lugares más difíciles del mapa. Recordemos que durante años, El Salvador fue mencionado en reportes internacionales como uno de los países, si no el más violento del planeta. Claro, pandillas dominando barrios completos, territorios donde el Estado tenía un control pero muy, muy limitado. Esa era la narrativa instalada. Pero algo cambió. En los últimos años, el gobierno salvadoreño lanzó una ofensiva masiva contra las pandillas que transformó el panorama de seguridad de todo el país.
barrios que durante décadas estuvieron bajo control criminal comenzaron a recuperar presencia estatal. La tasa de homicidios cayó de manera dramática. Y El Salvador pasó de ser un caso de estudio sobre violencia a convertirse en un caso de estudio sobre control territorial. Y eso, mis hermanos, eso inevitablemente cambió la conversación. Porque cuando un país pequeño como el nuestro logra algo que otros países más grandes no han logrado, hombre, los ojos empiezan a mirar. Y no solo en América Latina, no, también en Washington. De pronto, Nayib Bukele dejó de ser visto únicamente como un fenómeno político doméstico. Comenzó a ser observado como un actor regional. Un presidente que, guste o no, estaba demostrando algo muy, pero muy concreto. Que el Estado sí podía recuperar el control territorial frente a estructuras criminales que durante muchos años pues parecían intocables. Y hombre, cuando eso ocurre, el país entra al tablero. Aquí aparece una pieza que muchos fuera de la región todavía quizás no han conectado. El llamado Escudo de las Américas fue una iniciativa anunciada por El Salvador y Costa Rica en diciembre del año pasado. ¿Para qué? Para fortalecer la cooperación en seguridad. Y no es una alianza militar, no es un pacto ideológico, es algo más directo. Compartir información, coordinar acciones contra el crimen organizado, fortalecer capacidades estatales frente a amenazas transnacionales. En otras palabras, pues, cooperación práctica entre gobiernos hermanos que enfrentan problemas similares. Pero lo interesante no fue solo el acuerdo, no, fue el mensaje. Durante años, muchos países de la región, estoy hablando de América Latina, esperaban soluciones externas para enfrentar el crimen organizado. Es decir, programas internacionales, ayudas externas, modelos diseñados fuera de nuestro continente o de nuestro istmo en este caso. El Escudo de las Américas ahora insinúa algo muy distinto. Insinúa que los propios países del istmo pueden comenzar a coordinarse entre ellos, que Centroamérica puede empezar a pensar su propia arquitectura de seguridad. Y cuando aparece esa idea, hombre, inevitablemente comienza a llamar la atención de Washington. ¿Por qué? Porque para Estados Unidos la seguridad en Centroamérica nunca ha sido un tema lejano, no. Está conectada con migración, está conectada con el narcotráfico, está conectada con estabilidad regional. Por eso, cuando países del Istmo comienzan a hablar de cooperación real en seguridad, hombre, el tema deja de ser local. Por supuesto, ya no es local. Ahora se vuelve hemisférico. ¡Wow! Pero hay otra capa en este tablero que no podemos ignorar. China. En los últimos años, China ha incrementado mucho su presencia en América Latina. Cuando viajas por los países en América Latina, te das cuenta de esto, que lo hace de muchas maneras. China está presente en comercio, en inversión, infraestructura, financiamiento de proyectos públicos. Y ojo, nuestro El Salvador ha recibido obras financiadas por Beijing. La nueva Biblioteca Nacional, la BINAES que tanto queremos en el centro histórico. También el futuro Estadio Nacional y por supuesto varios proyectos más de cooperación económica. Ahora bien, eso no significa automáticamente una confrontación entre potencias, pero sí introduce una realidad geopolítica importante que ningún país grande va a ignorar. Cuando nuevas potencias comienzan a invertir en infraestructura y presencia diplomática dentro de una región estratégica como Centroamérica, los equilibrios comienzan a moverse. Estados Unidos observa esos movimientos con mucha atención, no porque cada proyecto sea una amenaza, no,
sino porque el tablero global está cambiando. Por eso las conversaciones sobre seguridad en Centroamérica hoy incluyen más variables que hace 20 años. Crimen organizado, migración, estabilidad política y también influencia internacional. En ese contexto, hombre, pues la presencia de Nayib Bukele en una conversación hemisférica sobre seguridad, pues adquiere otra dimensión. No es solo un presidente invitado, es un país pequeño ubicado exactamente en el punto donde se cruzan muchas de las rutas estratégicas del continente. Y así llegamos al punto central. La reunión en Doral, Florida, en esta cumbre, no es simplemente una foto política, es una señal fuerte y contundente, una señal de que Centroamérica vuelve a aparecer en el radar estratégico del hemisferio. Durante años muchos pensaron que la región había quedado fuera de las grandes conversaciones globales. Pero la geografía siempre termina recordando su importancia. Centroamérica sigue siendo el puente natural entre dos continentes, Suramérica y Norteamérica. El corredor por donde pasan personas, mercancías y también redes criminales internacionales. Entonces, cuando una región ocupa ese lugar tan importante y estratégico en el mapa, tarde o temprano vuelve a entrar al radar de las grandes decisiones. Por eso la presencia de Nayib Bukele en esa mesa, en esa cumbre, no es un detalle menor. Es el reflejo de un cambio en la conversación regional. Un país pequeño que durante décadas fue visto como un problema, ahora aparece en discursos sobre seguridad hemisférica. La pregunta entonces no es si Centroamérica importa. No, la pregunta es quién dentro de Centroamérica, ojo, tendrá la capacidad de influir en lo que viene después. Porque cuando las grandes potencias vuelven a mirar hacia el sur, los países del Istmo dejan de ser espectadores y se convierten en piezas claves del tablero. Y algunas de esas piezas, como nuestro El Salvador de hoy, comienzan a moverse con mucha más fuerza de lo que muchos anticipaban. ¡Wow! Bueno, y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que esta reunión en Florida marca el inicio de una nueva alianza de seguridad en el hemisferio? Te leo en los comentarios. Y si este análisis te aporta contexto que no ves en otros lados, hombre, pues suscríbete al canal. Hazlo ahorita. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando publiquemos el próximo episodio especial como este. Y si crees que este video, hombre, ayuda a entender mejor lo que está pasando en nuestra región, compártelo, dame tu like, porque estas conversaciones también hay que tenerlas. Y recuerda, mañana domingo cerramos la saga de Guatemala, el gigante económico de Centroamérica. Es el episodio 4, con título El gigante y el régimen del Istmo. También, además, puedes ver los otros 3 episodios que ya están publicados y ya salieron al aire en nuestro canal de Punto 503. Soy Jaime Turish y esto es Hablando en Serio. Te veo en el último episodio sobre Guatemala.